Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el sábado de la semana 16 del tiempo ordinario. Seguimos este recorrido por el profeta Jeremías y hoy toca un tema, a mi modo de ver, pero que nos va a enlazar mañana un poco con el gran texto de Juan sobre la multiplicación de los panes. Y hay una relación que no podemos obviar y una relación que debemos profundizar para no convertir nuestro culto solo en una expresión de gestos externos y de colores y de cantos y de elementos simbólicos que son muy, muy interesantes, pero que a veces en la vivencia cotidiana, en el diario vivir, el templo y la vida a veces se disocian. Creo que por aquí va un poco esto que nos va a proponer hoy el profeta Jeremías. Bueno, vamos entonces primero a entender que aparece Jeremías de una manera valiente, poniendo en evidencia y dejando claro muchas falsas seguridades del pueblo e indicándoles el pecado. Les está indicando en qué modo están descuidando por aferrarse a esas falsas seguridades a una vivencia más coherente, más profunda y sincera de Dios. Seguramente estamos hablando de ese periodo de la misión profética que coincide con los tiempos del rey Joaquín, nada fiera a la religión, y de una sociedad decadente en sus costumbres y en la justicia social. El profeta está viendo una disociación tanto de parte de los sacerdotes como de parte del rey, que eran los encargados de impartir la justicia y el derecho. Tenemos entonces que la falsa seguridad se basaba o estaba fundamentada en un mal, en una inadecuada comprensión del tema. O sea, el profeta les grita que no deben considerarse a salvo porque visitan el templo, porque van al templo. ¿Es acaso interesante? ¿Es acaso esto un talismán, un amuleto que les va a librar de todo mal? Mirar el templo como eso, como un amuleto, como a veces sucede con nuestras piedades en ocasiones, se fían, dice el profeta, de palabras engañosas que no sirven para nada. Esto es muy importante. O sea, lo que tienen que hacer, además de apreciar el templo, de valorarlo, de cuidarlo, de embellecerlo, es vivir su vida en el día a día según lo que les pide la alianza. Esto lo hemos venido tratando a lo largo de estos días en la reflexión acá en nuestro templo. ¿Y cómo es esto? Juzgar rectamente a los demás, no explotar a los débiles, no derramar sangre inocente, no robar, no adorar falsos ídolos, no quemar inciensos a Baal, o sea, no deteriorar la dignidad de la vida personal, familiar y social. De nada ganas con ir al templo cuando tu vida es una práctica de injusticia. En ese caso, le dice Jeremías, cuando ustedes hacen esto, de nada les sirve el templo, ¿no? Cuando Jesús, recordémoslo, cuando Jesús echa a los vendedores del templo, cita precisamente este texto de Jeremías. ¿Creen, eh, creen que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? ¿No? Han convertido en una cueva de bandidos esto. Creo que esto tiene muchas implicaciones. Creo que esto, creo que esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? Nosotros no nos escudamos en el templo para buscar seguridades, pero sí podemos tener otros puntos de apoyo psicológico que estaríamos tal vez buscando como tapadera a nuestra conducta poco coherente. A veces buscamos esconder en el templo otras cosas. Esta es una revisión de vida profunda seguramente para cada uno de nosotros, por ustedes y por nosotros.
sacerdotes religiosos, por quienes somos encargados de acompañar. Ni ser cristianos, ni religiosos, ni ministros de la comunidad son de por sí una garantía de fidelidad o de salvación. Esto nos tiene que quedar muy claro, porque sea ministro, porque sea proclamador, porque haga parte de la liturgia, porque dirija el grupo de oración, por muchas cosas, no es una garantía de fidelidad o de salvación. Ni el decir unas oraciones, mire, esto es importante, quizás no guste, pero al menos que nos interroga, o sea, ni el decir unas oraciones, o llevar medallas, o participar en la Eucaristía, nos salvarán solo por eso. Jesús nos dijo, no es el que dice, sino el que cumple la voluntad de Dios. Jeremías nos advierte que la prueba de nuestra fidelidad no está en nuestras visitas al templo, que naturalmente son una cosa buena. Qué deseables, ese así lo proclama el Salmo. Salmo, qué deseables son tus moradas, Señor. No, lo que está mirando un poco es la caridad, la justicia, nuestro trato con el prójimo, ¿no? Nos está invitando a quemar incienso inútilmente. Es bien interesante esta propuesta de Jeremías. Dios dice a su pueblo, se conviertan, cambien de conducta, y entonces sí que Él estará también a gusto con ellos. Dice, enmienden su conducta y habitaré con ustedes en este lugar. Interesante esto. O sea, lo mismo podríamos pensar en nuestra Eucaristía, de nuestra comunión con Cristo y de su presencia continuada en el sagrario, ¿no? Nos sentimos de alguna manera cuestionados por esto que dice el profeta, por nuestra excesiva seguridad y conformismo en la vida cristiana, nos conformamos con el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la exterioridad del culto, o hay algo más. Entendemos la oración y la Eucaristía como algo que además compromete nuestra conducta a lo largo de la jornada, sobre todo en el terreno de la caridad y de la justicia. O sea, no solo se trata, lo dice el profeta, de ser cristianos, sino de vivir como cristianos, llegando a la síntesis, esa maravillosa síntesis entre la fe y la vida. En el Evangelio nos acercamos a otra parábola tomada del campo, también relacionada con la semilla, ¿no? El trigo que crece mezclado con la cizaña, el trigo y la cizaña. Qué gran propuesta esta, la del Evangelio. Jesús le da a sus discípulos una lección de paciencia. Miren, esto yo creo que nos debe quedar muy claros a todos. Qué poco pacientes somos, qué rápidos y aligerados somos para el juicio y para la condena. Dios ya sabe que existe el mal, pero tiene paciencia y no quiere intervenir cada vez, sino que deja tiempo que todos asimilemos, cambiemos y vamos depurando esas cosas que nos hacen daño. A lo largo del Evangelio hay momentos en que los apóstoles tienen una actitud impaciente e intolerante. Lo hemos visto en algunos casos, ¿no? Como cuando en un pueblo no le recibieron y estos dos les dicen, pues vamos a mandar a bajar fuego sobre esta gente y que acabe con ellos, utilicemos nuestro poder, no nos quieran recibir. Poca paciencia, poca tolerancia. Juan el precursor también usaba un lenguaje duro, ¿no? Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Nos lo recuerda el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 9. Pero Jesús tuvo otra actitud, mostró paciencia con los pecadores y contó la parábola de la higuera a la que el dueño, antes de darla definitivamente por estéril, le concedió un tiempo para ver si daba fruto.
para limpiarla, para cultivarla, para tenerle paciencia. Próxima semana leeremos la parábola de Jesús, la de la red del pescador que recoge peces buenos y malos, y con la misma lección de la paciencia de hoy. En este mundo y también en nuestra iglesia, más hoy, cuando vivimos tiempos difíciles, tiempos de amenaza a la, a la unidad, a la unidad de la iglesia, y dentro de cada uno de nosotros también conviven el momento del bien y del mal, conviven lo que recordamos y lo que no nos, lo que conviene, lo recordamos y, no nos, y nos ponemos nerviosos siempre. Esto es bien importante. Dentro de cada uno, dice la canción esta religiosa, dentro de cada uno hay un bien y hay un mal, mas no dejes que ninguno ataque a la humanidad. Ámalos como son y lucha para que sean los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran. Dentro tenemos siempre esa tensión de la enfermedad de la vida, de la enfermedad de la soberbia, de la autosuficiencia, de la enfermedad del resentimiento, del odio, de la envidia, de la enfermedad de la prepotencia, tantas cosas que tenemos y que a veces crecen en medio de las cosas buenas. Tenemos cosas muy buenas, pero tenemos a veces cosas no tan buenas. Eso nos dice que hay quien siembra la cizaña en su campo. Quienes siembran cizaña. Más adelante lo leeremos el martes de la próxima semana. Él mismo nos explicará esta parábola. Por eso nos vamos a quedar allí. Él habla de un enemigo que actúa de noche. O sea, no hay que extrañarse de que existan fuerzas opuestas a la propuesta del Señor. Hay que tener paciencia y ser un poco más tolerantes, no ser demasiado precipitados en nuestros juicios y dejarnos llevar a veces por nuestro exceso celo, queriendo arrancar toda cizaña en nuestro camino. Si Dios tiene paciencia y concede a todos un margen de rehabilitación, ¿quiénes somos nosotros para condenar y para tomar medidas drásticas con un corazón sin misericordia? ¿Quiénes somos? Cultivar, limpiar, ¿no? Pero y el escándalo, es una buena pregunta, y el mal que pueden hacer los malos en la comunidad. O sea, no es que Jesús nos invite a no luchar contra el mal o que no nos advierta que hemos de saber discernir en lo que es trigo y cizaña, lo que son ovejas y lo que son lobos, no, sino que nos avisa que no seamos impacientes, que hagamos ese proceso de discernimiento, de acompañamiento antes de arrancar la cizaña, que no condenemos ni tomemos justicia de una manera inmediata. Eso lo dejamos a Dios para cuando llegue el momento. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a sabernos mirar, saber encontrar el trigo de lo muy bueno que Dios nos ha dado, pero también a saber descubrir la cizaña, aquella eh, que nos deteriora, aquella que nos roba la bondad de Dios en el corazón. Pensemos, pensemos cada uno en esa cizaña, pero también pensemos en el trigo. Ayer le decía yo a una personita, le decía, mira, me has hablado de las cosas muy malas que hay en ti, pero yo creo que también te invito a que consideres y contemples en tu vida las cosas muy buenas que tienes, los dones, las habilidades, las cosas bellas que Dios te ha regalado. Miremos el bien también. Tratemos de caminar pacientemente y de ir sacando esa cizaña, la cizaña que la saca el sembrador, pero la saca con paciencia porque Él quiere, no quiere el juicio, Él no quiere la condenación, Él quiere la salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.